Y es un gusto ver tantas hermosas caritas, algunas conocidas, algunas que no tengo todavía el placer. Para quien, como dijo ya Belén, mi nombre es Patricia Galdames, soy esposa de Edgar Galdames, que es pastor de esta iglesia Grace Español, que nos reunimos en este edificio. Tenemos 4 hijos, 2 hijos mayores, ya casados, y tenemos 2 pequeños, bueno, no tan pequeños ya, pero que adoptamos hace unos años, un varón de 17 años y una hermosa niña de 11 años. Somos los orgullosos abuelos de 2 nietos, David de 3 años y Darian, que acaba de cumplir un añito. Me gustaría que me acompañaran en una pequeña oración en esta mañana. Padre Celestial, que para ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Espíritu Santo, abre nuestros ojos y oídos, como decía Belén, a tu palabra. Que sea tu palabra y no las mías, las que estas hermosas mujeres escuchan. Que tu poder sea manifestado en mis debilidades. Tú sabes, Señor, que tengo muchas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok. Hemos titulado esta conferencia, esta vez, El Rey viene. ¿Por qué este título? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos menciona cientos de veces la venida de un rey y un Mesías, que hace un poco más de 2000 años ya vino. El Nuevo Testamento nos menciona 318 veces la segunda venida de este rey, que debemos esperar con anhelo y gozo. Cuando la palabra de Dios menciona un tema repetidamente es porque es importante, ¿cierto? Entonces, no es una vez, 2, 3, como le repetimos a veces a nuestros hijos, sino 318 veces la venida de este gran rey. Empezaremos por aclarar que yo creo que ya la mayoría sabe, pero para los que no saben, ¿quién es este rey que esperamos y quién es este rey que vendrá por segunda vez? Miremos un pasaje, uno del Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, que nos hablan de este rey. Por favor, si tienen sus Biblias, abrámosla, o su teléfono, su aplicación, y las personas que no tienen pueden mirar en la pantalla. Miremos primero Zacarías 9:9. Nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. En este versículo, los habitantes de Jerusalén son representados por la hija de Sión, y toda la nación de Israel por la hija de Jerusalén, los cuales son exhortados a recibir con júbilo y alegría, a dar la bienvenida a este rey, a este Mesías tan esperado. La parte que dice cabalgando sobre un asno se cumplió cuando Jesús se presentó a Jerusalén en la entrada triunfal. Si recuerdan, esta historia se encuentra en Mateo 21 del 1 al 5. Esta escena usualmente la recordamos nosotros en tiempo de Cuaresma, el domingo de Palma le llaman. No sé si han fijado, pero cuando hay películas donde hay un rey, siempre se encuentra obviamente su trono, una alfombra. Entonces lo que los habitantes en ese tiempo hicieron, ponían sus mantos a los pies de Jesús, ponían ramas de árboles, porque lo estaban recibiendo como hijo de Dios, como rey nuestro. Ahora veamos el versículo en el Nuevo Testamento, en Juan 18:36. Nos dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, les digo que tengo muchas imperfecciones, pero el Señor se va a glorificar en esta mañana. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Si ustedes recuerdan, en los tiempos de Jesús, Jerusalén estaba dominada por Roma, y Pilatos era el gobernador de la región donde Jesús se encontraba. Cuando Pilato le preguntó, no le preguntó tanto porque estaba interesado en Jesús o porque quería saber si debería rendirle pleitesía. Lo contrario, lo que él temía era una revolta, era que
los judíos se levantaran en contra de Roma. Jesús en su contestación, cuando le dice, mi reino no es de aquí, no es de este mundo, si fueran pelearían, lo que Jesús le estaba diciendo en otras palabras es, mi reino es un reino de paz, no de rebelión, sino de sumisión a Dios. Entonces, basándonos en estas dos escrituras que ya hemos escuchado, ¿tienen una idea quién es ese rey? Jesucristo, ¿cierto? Ok, digámoslo todas, Jesucristo. ¿Sabía usted que cuando Él nació, algunos cuentan más de 300 profecías que se cumplieron en Él? Ok, ahora veremos, aparte de ser un rey, ok, imagínenselo aquí sentado, ¿cierto? ¿Quién más es Jesucristo? En primer lugar, Jesucristo es Dios. Vamos a ver juntas Juan 1:1. ¿Por qué no me acompañan a leerlo juntas? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo es un término con el cual los judíos y los gentiles estaban muy familiarizados. La palabra griega traducida como verbo es logo, o palabra viva. En el principio se refiere al principio de la creación. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo quiere decir que Él ya existía. La palabra dice, en el principio era el verbo, quiere decir que aún antes de la creación, Él ya existía. Cuando dice, el verbo era con Dios, quiere decir que Él es la segunda persona de la Trinidad, que estaba en comunión íntima con Dios por toda la eternidad. La parte final que dice, el verbo era Dios, esto no quiere decir que hay dos dioses, sino que comparte la misma esencia o divinidad de Dios. En segundo lugar, sabemos que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Creo que la mayoría sabe o ha leído la historia de cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. La Biblia nos dice que al salir del agua, inmediatamente, el Espíritu Santo en forma de paloma vino a reposarse sobre él. Mateo 3:17, leámoslo juntos otra vez. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Esto fue la verificación desde el cielo que en verdad Jesús era Dios. Cuando dice, hubo una voz en los cielos, esa voz era obviamente del Padre Celestial. Jesús, que era bautizado, es el Hijo de Dios o la segunda persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo, la tercera persona. Entonces, este versículo nos prueba de que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y hay muchos más versículos más, pero por cuestión de tiempo solamente nos limitamos a uno. Lean conmigo ahora Juan 10:30. Y una cosa somos. Como decíamos anteriormente, no quiere decir que el Padre son la misma persona, sino que la voluntad de Jesús es la misma del Padre y los dos tienen una misma esencia. En tercer lugar, Jesús, el creador de los cielos, las estrellas, el universo y todo lo que hay en él. Ya leímos Juan 1:1, pero vamos a leer ahora del 1 al 3. ¿Qué les parece? Okay. ¿Listas? 1, 2, 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Cuando dice por Él, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque está hablando del verbo. Quiero darles una pequeña vista panorámica de lo increíble y poderoso, maravilloso y extraordinario que es nuestro Señor. Quizá me voy a extender un poquito, pero quería solamente hacerles ver lo hermoso, poderoso, maravilloso que Él es. ¿Cuántos animales ustedes conocen? ¿O cuántos tipos de animales conocen? Una idea más o menos. ¿Cuántos? 10, 20, Yo le pregunté a mi hija,
¿por qué no me haces una lista de todos los animales que has visto en foto o que tú conoces? Ella se puso a hacerme la lista y fueron como 65 animales, que más de los que yo conozco. Pero usted sabe que los investigadores han sido capaces de documentar 1.2 millones de animales que existen en todo el mundo. Imagínense la creatividad de nuestro Señor. Ve estas imágenes. O sea, hay unos hermosos, hay otros medio raros, como este muñequito aquí. Parece muñequito, pero imagínense la creatividad de nuestro Señor. Mire nada más. La hermosura y la imaginación. ¿Se da cuenta? Ok, plantas. A mi madre siempre le han gustado las plantas y desde que yo recuerdo, ella siempre tenía plantas en la casa. Y me puse más o menos a pensar y yo creo que en todo el tiempo que la conozco, quizás una variedad de 50 plantas ella ha tenido de diferentes flores, diferentes hojitas. ¿Cuántas creen que existan? Un nuevo informe sobre plantas en todo el mundo, ha encontrado que hay aproximadamente 390.900 especies diferentes. Mire esa preciosura. Mire la imaginación del Señor en esos árboles. Por ejemplo, hay unos con troncos pequeñitos, otros grandísimos, otros diferentes. Es su creatividad, ¿cierto? Y eso yo le decía a mis hijos, por ejemplo, cuando miramos un pasaje hermoso, no sé si les ha tocado, donde están en una parte alta y ven abajo y se ve hermoso, o el amanecer, el atardecer, y yo le digo a mis hijos, eso es solamente una uñita de la creación del Señor, porque estas son las cosas que conocemos, pero hay tantas que no conocemos. Galaxias. ¿Saben lo que es una galaxia, verdad? ¿Se acuerdan en la escuela lo de las galaxias? Que las galaxias son acumulaciones de gas, polvo y miles de millones de estrellas y sus sistemas solares agrupadas gracias a la gravedad. ¿Usted recuerda las lecciones de ciencia que nos daban? Nos enseñaron que la Tierra pertenece al sistema solar, ¿cierto? Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y así vamos, ¿cierto? Entonces, la Tierra pertenece a un sistema solar que se llama la Vía Láctea. Pero aparte de los sistemas y la Tierra, hay millones de estrellas. Cada galaxia es única en su tamaño, que oscila entre los 10.000 años de luz y cientos de años de luz. Para que se dé una idea, un año luz es la distancia con que viaja la luz a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, que serían 671 millones de millas por hora. Y eso es solamente uno, pero cada galaxia varía de 10.000 años de luz a cientos de miles de luz. Una galaxia solamente. Mire lo maravilloso de nuestro Señor y lo inmenso que es el universo y nosotros no nos damos cuenta. En el 2020 se estimó que hay alrededor de 2 billones de galaxias. 2 billones, no solamente una. O sea, yo ni siquiera una me imagino. Pero entonces, no puedo ni siquiera expresar la sorpresa de saber todo lo que ha creado el Señor. Y como les digo, es lo que sabemos. Ahora imagínense lo que no sabemos. Hay insectos que ni siquiera conocemos, las bacterias, los virus y todo lo que el Señor ha creado. Es increíble. Otra de las maravillas que Él ha creado es el cuerpo humano. Por fuera, por ejemplo, está cubierto de lo que le llaman el sistema tegumentario, que es la piel. Entonces, nosotros miramos y por fuera tenemos los sentidos gusto, vista, olfato, tacto. Por dentro tenemos 7 sistemas. Si miran esa foto, sistema circulatorio, nervioso, endocrino, urinario, digestivo, respiratorio y reproductor. Eso está adentro es la piel por fuera, los sentidos, y luego lo sostienen los huesos, lo sostienen los músculos y todos esos sistemas dentro. Cada sistema tiene órganos, cada órgano tiene una célula, cada célula tiene núcleo.
Si se recuerdan de sus lecciones, núcleo, membrana y citoplasma, creo que algo así, ¿cierto? Imagina, esta es solamente una persona. Imagínense todas las personas que el Señor ha creado. Aparte de eso, ¿ok? Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor Salvador que padeció, murió y resucitó por nuestros pecados. Creo que esa es la parte más maravillosa que existe. Aparte de lo que ha hecho en el universo, en la tierra, yo creo que es la parte que debe ser más querida por nosotros, que Él murió por nosotros. Isaías 53, si se recuerdan, en el Antiguo Testamento profetiza el sufrimiento y muerte de Jesús por nuestros pecados. El versículo 5 nos dice: mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Acompáñenme a leer 1 Corintios 15, del 3 al 5. ¿Listos? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que padeció, y que apareció a Cefas y después a los 12. Creo que el versículo no hay necesidad de explicarlo, ¿verdad? Como dicen en inglés, es self-explanatory. No hay necesidad. Pero creo que, como les decía, es la parte más que debe llegar más a nuestro corazón. Tenemos en resumen que Jesucristo es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, el creador de los cielos, las estrellas, el universo y todo lo que hay en él. Él es nuestro Señor y Salvador, que padeció, murió y resucitó por nuestros pecados. Aparte de todo esto, Él es amor, verdad, santidad, poder, justicia, misericordia, gracia, fidelidad, compasión, etcétera, etcétera, etcétera. Con un rey así, ¿quién no quiere que venga? ¿Cierto? Amén. Debemos estar ansiosos por su llegada, esperar que Él venga. Si usted no le conoce íntimamente, si no conoce a este hermoso, maravilloso Rey y Salvador que es Jesús, le invito a que hoy tome la decisión de hacerle dueño de su vida. Entréguele su corazón, su vida, sus circunstancias, su familia, sus hijos, todo lo que tiene, entrégueselo a Él. Okay. Ahora hablemos de su venida, que es el tema de la conferencia. En su venida hay dos aspectos que vamos a ver en este rato. La primera es el rapto, que es la venida del Señor por su iglesia, en otras palabras, los creyentes. Primera de Tesalonicenses 13, del 4, del 13 al 17 nos dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayan quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Imagínense esta escena. Los muertos, que son miles y miles y miles de millones de hermanos que ya han muerto, que resucitan. Nosotros vamos con Él y nos encontramos con Cristo en el cielo. No puedo... No puedo ni imaginarme cómo será eso. La verdad que no sé si será visto o no por los demás. No estamos muy seguros. No sé si han visto la película de Left Behind o Dejados Atrás. Muestran unas escenas donde es el rapto, pero no muestra nada. Quizá porque es imposible, aún con los trucos y todo que ellos hacen. Es difícil tratar de hacerlo, pero lo que sí muestran es el caos que hay antes, porque hay personas, por ejemplo, en los aviones que han desaparecido. No sé si vamos, como muestran ahí, vamos a dejar ropa y todo, porque nuestros cuerpos van a ser perfeccionados. Estoy ansiosa porque quiero unas piernas mejores y quiero una mejor cadera.
Estoy ansiosa por esa transformación. Pero en la película, aún por ejemplo está la esposa y el esposo no está y está su ropa ahí. Y entonces ella piensa, ella le pide a alguien que vaya a buscarlo y le dice, llévele por favor esto porque creo que anda sin ropa. Le dice, es curioso. Y muchos accidentes suceden en la carretera porque hay personas que van manejando y son llevadas. Entonces quizá va a haber muchos accidentes, va a haber muchos caos. Quizá habrá esposo que queda o esposa que queda, esposa que es llevada, esposo que es llevado. Algunos hijos son llevados, otros quedados. Quizás familias enteras se van, familias enteras se quedan. No sabemos cómo será eso, pero nos dice la palabra que durante el rapto nuestros hermanos en la fe que hayan muerto serán resucitados. Los cristianos que viven serán transformados en sus cuerpos incorruptibles, que estoy esperando. Nosotros, si estamos vivos, seremos transformados. Los dos grupos en el aire seremos recibidos por Cristo y llevados al cielo, como ya habíamos dicho. Lo bonito de eso es que los cristianos que estén viviendo en ese tiempo no van a ver la muerte. No se van a preocupar de que los gusanos los coman, porque es una de las cosas que cuando pienso en la muerte es lo único que no me gusta, que digo, ay, no me van a comer los gusanos. Pero bueno, dice, esto fue tomado del sermón de nuestro pastor Edgar Galdames, en su sermón Nuestra esperanza futura y la venida del Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y los que hayamos quedado, seguidores de Cristo, seremos arrebatados con ellos. La voz del mando del Señor efectuará la resurrección de los muertos. Si será una trompeta o un sonido de la voz del Señor como trompeta, no sabemos exactamente, pero en ese momento los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese sonido será oído por el mundo, pero quizás no entenderá lo que ha sucedido. Como les decía, no sabemos si lo van a ver o no lo van a ver, si pasará medianoche, no sabemos, pero lo importante es que nos vamos con Él, ¿cierto? Si Él viniera hoy o mañana, nos vamos con Él. Pero nuestro Señor unos nos vamos y otros se quedan, pero el Señor en su gran misericordia dará un periodo de 7 años, la cual es llamada tribulación, en los cuales la humanidad que no ha creído, que no son seguidores de Cristo, tendrán la oportunidad de arrepentirse y servirle. Este periodo, perdón, como dijimos, se llama la tribulación, de la cual hablaremos un poco más adelante. Ok. El segundo aspecto es su venida en gloria. Después de la tribulación, entonces el Señor va a venir literalmente por segunda vez. Miremos Mateo 24, 36. ¿Me acompañan a leerlo? Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Mateo 24, 27. Leamos juntas otra vez. Porque como el relámpago sea que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Quizás algunas de ustedes eran muy jóvenes para recordar estas imágenes. Otras, como yo, no tan jóvenes, pero recordamos exactamente el lugar donde estábamos cuando miramos estas imágenes o escuchamos lo que ocurrió hace 20 años, un 11 de septiembre. ¿Tenemos la imagen de las Torres Gemelas? Ok. Creo que estaba después de ese. No, bueno, no tenemos, pero sí recuerdan, ¿cierto? Lo que pasó hace 20 años, las Torres Gemelas. Yo recuerdo exactamente, iba hacia el trabajo y mi hija me dice, mami, fíjate que escuché esto en el radio. Entonces prendí la radio y sí, y llegando al trabajo ya todo el mundo estaba mirando en las televisiones. Entonces, eso causó un trauma en muchas personas, hubo muchas dificultades, hubo muchos muertos, y eso fue solamente en Nueva York, en ese pedacito de Nueva York. Imagínense el impacto que tendrá la venida del Señor a nivel global, porque en la tribulación va a haber muchas plagas, mucho sufrimiento para las personas que siguen rechazando a nuestro Señor. Okay.
Número 2, será un regreso literal, personal y visible. Apocalipsis 1, del 7 al 8. Acompáñenme a leerlo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, que Él es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Su venida será gloriosa. Mateo 16, 27. Vamos a hacer algo diferente, porque alguien que habla fuerte se pone de pie y nos lee el versículo. ¿Alguna valiente? Ahí está, ok, perfecto, adelante. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre glorificado, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Gracias, hermana Betty. Otra voluntaria que me lea Mateo 20, voz fuerte, de mando. Si no, yo voy a escoger. Laurita, por favor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Amén. En estos versículos vemos que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, vendrá en la gloria de su Padre, en su propia gloria y en la gloria de los ángeles. Miré en el diccionario lo que es gloria, y el significado es esplendor, magnificencia de una persona que inspira admiración y respeto. Entonces, no solamente va a ser la gloria de Él, sino la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria de sus ángeles. No me imagino cuántos ángeles serán, pero imagínense no me puedo imaginar. Para aclarar un poco más este punto, vea esta imagen que fue tomada de la página 254 del libro Este es el fin, del Dr. David Jeremiah, de la diferencia entre el rapto y la segunda venida. En el rapto, Cristo viene en el aire, es la de la mano derecha. Mi derecha. Cristo viene en el aire. No tenemos tiempo de mirar todos los versículos, pero si quieren anotarlos, pueden anotarlos, o tomarle una foto, quizás sería más fácil. Cristo viene en el aire. Cuando viene literalmente su segunda venida, Él viene a la tierra. Cristo viene a buscar a sus santos en el rapto, y en su segunda venida, Cristo viene con sus santos. En el rapto, los creyentes se van de la tierra. En el regreso, los incrédulos son llevados de la tierra. En el rapto, Cristo reclama a su novia. En su venida, Cristo viene con su novia. En el rapto, Cristo reúne a los suyos. En su segunda venida, los ángeles reúnen a los elegidos. Cristo viene a recompensar en el rapto. En el regreso, Cristo viene a juzgar. El rapto está escrito, nos habla de ello no en el Antiguo Testamento, y su regreso es anunciado con frecuencia en el Antiguo Testamento. En el rapto no hay señales, es inminente. El regreso, presagiado por muchas señales. No saben exactamente el día ni la hora, pero sí más o menos es presagiado por señales. En el rapto es un tiempo de bendición y comodidad, y el regreso del Señor en su segunda venida es un tiempo de destrucción y juicio. El rapto implica solo a los creyentes. El regreso implica a Israel y las naciones gentiles, los no creyentes. El rapto ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, solo los suyos lo verán. En el regreso, sí, aquí está aclarado lo que había dicho anteriormente. Será visible a todo el mundo. En el rapto, después del rapto, enseguida después comienza la tribulación. En el regreso del Señor comienza el milenio. Cristo viene como la estrella de la mañana en el rapto, y en su regreso, Cristo viene como el sol de justicia. En su libro Incomparable, El incomparable Cristo, el autor Oswald Chambers nos dice: de todos los eventos notables promulgados en el escenario de este mundo, desde la creación en adelante, el más notable y glorioso está por venir, que es el regreso del Señor. En este evento climático, por el que toda la nación gime,
ha sido la expectativa más seria de las generaciones venideras de creyente. El hecho de que el segundo evento de Cristo se menciona 318 veces en los 210 capítulos del Nuevo Testamento indica el importante lugar que ocupa en el templo la verdad cristiana. ¿Quién se quiere ir? ¿Estamos listas? Hey. ¿Qué significa la venida de Cristo? Para los creyentes, la venida del Señor en gloria será precedida, para los no creyentes, la venida del Señor en gloria será precedida por un periodo que la Biblia la llama la Gran Tribulación, que habíamos hablado, la cual, como ya dijimos, durará 7 años. Mateo 24:30 nos dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. La tribulación será el periodo más angustioso para la humanidad, en el cual el Señor concluirá su disciplina a la nación de Israel y juzgará la incredulidad y la maldad de los habitantes del mundo. De acuerdo con Tim LaHaye y Thomas Ice en su libro Charting the End Times, nos dice que en las Escrituras encontramos por lo menos 4 propósitos de la tribulación. Número 1, para poner fin al tiempo. Que no sé si has preguntado, pero a veces yo me pregunto, ¿cuánto más vamos a durar? ¿Vamos a durar vivir eternamente? Bueno, pues el Señor viene a poner fin al mundo. Daniel habla sobre la consumación del tiempo en el capítulo 9, versículo 24, y nos dice: viene para concluir el pecado, expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos. La tribulación es la consumación de los tiempos desde Adán hasta la segunda venida, durante la cual las personas tuvieron la oportunidad de adorar a Dios voluntariamente. A través de la historia, y lo miramos en la Biblia, Dios nos da vez tras vez oportunidad de arrepentirnos. Si recuerdan también la historia de Israel, estaban un tiempo con el Señor y después le volvían la espalda. Los disciplinaba el Señor y otra vez volvían a Él y otra vez. La historia del mundo es así. Como pensamos siempre en nuestra comodidad, en nosotros, en nuestra voluntad, lo que queremos hacer, y es la batalla que tenemos aún a veces como cristianos, ¿okay? De hacer nuestra voluntad y no la del Señor. Pero Él es tan precioso, tan compasivo, que en esos 7 años, pero esos 7 años va a ser como el ultimátum para la humanidad, para que se arrepientan y le sigan. La razón número 2 es para cumplir las profecías sobre Israel. Si ustedes se acuerdan, no sé si recuerdan, pero en 1948, regresaron muchos judíos a Israel y fue como proclamada como nación finalmente en 1948. Y este detalle se encuentra profetizado en Ezequiel 36:37. La tercera razón es para quitarle al hombre su falsa sensación de seguridad. Un mundo estable hace al hombre pensar que puede funcionar independientemente de Dios. Yo creo que es uno de los problemas que tenemos en los Estados Unidos. Somos tan bendecidos y tenemos tanto, nos sentimos tan seguros que le estamos volviendo la espalda. Y cuando digo estamos, estoy hablando, por ejemplo, del mundo, que ahora todo lo que antes era pecado y el país se sonrojaba cuando lo hacía o lo hacía escondidas, ahora es en público y ahora es legal. Digamos, el aborto, el matrimonio, la homosexualidad, el matrimonio entre hombres, mujeres con mujeres. Anteriormente, abortos se hacían en secreto, ahora es legal y aún hasta castigan a los doctores que no quieren hacer abortos. Y esto es tan triste, pero aún el Señor les da la oportunidad, porque aún a esas personas, si ellos deciden entregar a Cristo, a su corazón a Cristo, el Señor los puede perdonar y Dios los puede perdonar. Temblores, plagas y otros fenómenos físicos causados por Dios harán que el hombre pierda confianza en sí mismo, y cuando escuche el Evangelio a través de los 144,000 testigos, estará más dispuesto a recibir el perdón y la gracia ofrecida. Pero ¿sabe lo interesante? Que la palabra de Dios nos dice que algunos, a pesar todavía de ese castigo, a pesar de que Dios está mandando su juicio, no se van a arrepentir.
aún viendo todos esos, durante la tribulación, aún mirando todos esos signos o señales. Que la cuarta razón es para forzar al hombre a escoger entre Cristo o el anticristo. Uno de los mayores propósitos de la tribulación es dar a millones de individuos en ese tiempo 7 años de oportunidad en los cuales puedan aceptar o rechazar a Cristo. Y como ya dijimos, aún así algunos le van a rechazar. Quizás es difícil para los no cristianos entender que un Dios de amor trae la tribulación, pero Dios quiere, la razón de Él para hacer eso es para atraer el número más grande de personas hacia Él, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Antes de que Jesús regrese a establecer su reino milenial, Él usará la tribulación para llamar su atención. En gracia y amor, Él dará más signos y señales supernaturales de parte de su Espíritu que en ningún otro tiempo, en ningún tiempo en la historia, probando que Él, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto se encuentra en Pedro 3:9. Cuando miramos todo el daño que un temblor causa, cuando miramos los tsunamis, cuando miramos guerras, matanzas, imagínense que eso no va a ser nada comparado a lo que va a venir en la tribulación. Miramos podemos regresar a la slide, el anterior donde estaba la diferencia entre la tribulación y el rapto. Ok, si ven la foto de allá es para aclarar un poquito más este punto. Ahorita estamos donde dice current church age. Esa es la edad de la iglesia ahorita. Cuando el Señor venga por su iglesia, va a ser el rapto. Después del rapto va a haber tribulación por 7 años. Y es donde el Señor va a ver todas esas plagas, todo ese dolor para animar a los hombres a que lo acepten a Él. Después de esos 7 años, algunos se van a arrepentir y es cuando el Señor viene a recogerlos la segunda vez, a recogerlos, y después de eso viene el milenio por 1000 años, donde Cristo va a estar aquí en la tierra reinando con nosotros. Si tú no eres creyente hoy, no tienes que esperar hasta que llegue ese tiempo de tribulación. Si crees en Cristo, no pasarás por ese tiempo. Al contrario, como hemos hablado anteriormente, el Señor vendrá por todos los creyentes, por toda su iglesia antes de este tiempo. Tú puedes ser parte de este primer grupo que se va. No esperes a pasar sufrimientos. ¿Qué significa para los creyentes? En todas las escrituras del Nuevo Testamento que hablan acerca del rapto de la iglesia y de la segunda venida, se nos habla de la influencia que esta gran esperanza debe tener en nosotros. Y nos anima a, primero, vivir en santidad. Segundo, vivir una vida de servicio y cultivar nuestro carácter. Tercero, amar su venida y vivir de acuerdo a la luz de esta esperanza. Debemos ansiar su regreso con optimismo, aún en estos tiempos de pesimismo, con todo lo que está sucediendo con el COVID, con todo lo que vemos allá afuera. Pero esto nos anima a ser luz, esto nos anima a querer invitar a otros a conocer a Cristo, a compartir su evangelio. Aunque vivimos en tiempos difíciles y angustiosos, debemos poner nuestra mirada en los días gloriosos que se avecinan. Número 4, debemos esperar y velar su venida. ¿Cómo hacemos esto? En el libro The Second Advent of Christ, el autor nos dice: no es una ociosidad inactiva, sino en serio esfuerzo, ya que Él puede venir en cualquier momento. Debemos estar velando en cada momento. Debemos ocuparnos o hacer negocios hasta que Él venga. Esta verdad no nos convertirá en meros visionarios, sino que nos llevará a un servicio más celoso para nuestro Maestro. Y 5, debemos amar a otros compartiendo el Evangelio con ellos. Debemos amar tanto a nuestro prójimo que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que no sufran la ira de Dios. Y no solamente a nuestro prójimo, debemos también compartir con nuestra familia. Cuando pienso en la venida del Señor, lo que más me angustia son mis familiares que no han conocido al Señor. Pienso en mis nietos, en mis futuras generaciones.
oremos y compartamos el Evangelio, oremos para que ellos le conozcan, porque aun si el Señor no viene hay tantas señales, que aun si no viene en nuestros tiempos, quizá le va a tocar a nuestros hijos o aún a nuestros nietos. En esta conferencia queremos explorar este tema de una manera más práctica. ¿Cómo nos preparamos personalmente para su venida? La hermana Laura nos hablará de esto en su taller. ¿Cómo preparamos a nuestros hijos y cómo preparamos a nuestra familia? No recuerdo haber hablado de este tema de la venida del Señor con nuestros hijos, pero le pregunté a mi hijo mayor cuando me estaba preparando para la conferencia, le pregunté que si le hubiera gustado que le habláramos de este tema, y me dijo, claro que sí. Lo que principalmente me hubiera gustado saber de niño es que cuando Jesús regrese, Él hará todas las cosas nuevas, como nos dice Apocalipsis. Entonces Él va a recrear la tierra y todas las cosas creadas y hacerla mucho mejor de lo que fueron cuando fueron creadas al principio. La hermana Elena en su taller nos dará ejemplos prácticos de cómo enseñar y preparar a nuestros hijos y a toda la familia. Si su esposo es creyente o no es creyente, o es creyente pero no está siguiendo fielmente al Señor, usted necesita interceder por su esposo delante del Rey, este Rey que viene. La hermana Wilmaris nos dirá cómo hacerlo en su taller. Una de las cosas que hablamos es ocuparnos de hacer negocios mientras esperamos. La hermana Lorena y yo les hablaremos en nuestro taller, haciendo talleres en el cielo, cómo hacer eso. Si usted desea saber más acerca de la tribulación, de lo que va a pasar después en la eternidad, lo que va a ser el milenio, qué pasa después del milenio, le invito a que lea su Biblia, le invito a que lea Apocalipsis, sobre todo el libro de Apocalipsis, y ahí se va a enterar. Es como una película de ficción, pero aunque parece de ficción, debemos creerla porque es la palabra de Dios. ¿Cierto? Ahora los dejo con las palabras de Spurgeon. Creo que tenemos en el slide de Spurgeon. Primero, en conclusión, ¿estás lista para la venida de Cristo? Si eres creyente, ya tienes la bendición y serás llevada por el Señor cuando Él venga otra vez. Si no has dado el paso de creer en Él, no debes esperar hasta el día cuando Él venga a juzgarte. No dejes que ese día te sorprenda como ladrón. Como creyente, ¿estás despierta espiritualmente, no dormida? ¿Estás mostrando con tu vida que eres hija de la luz, hija del día, viviendo una vida alerta y sensible espiritualmente? ¿Estás mostrando control en el área moral? ¿Cómo puedes animar a otros y ayudar a crecer espiritualmente en estas verdades que has aprendido? ¿Estás orando por no creyentes y compartiendo el Evangelio para que no sufran la ira de Dios? Ahora sí, las dejo con las palabras de Spurgeon. Mire lo que él dice. Oh amados, intentemos cada mañana levantarnos como si fuera la mañana en que Cristo regresa. Y cuando nos vayamos a la cama en la noche, que nos tumbemos con ese pensamiento: quizás seré despertado por el resonar de las trompetas de plata que anuncian su venida, antes de que salga el sol. Puede que sea despertado de mis sueños por el mayor de todos los gritos: el Señor viene, el Señor viene. ¿Qué comprobación, qué incentivo, qué freno, qué aguijón serían tales pensamientos para nosotros? Tomen esto como guía para toda su vida. Actúen como si Jesús viniera en el acto en el que participan. Y si no les gustaría que el Señor las agarrara en ese acto, entonces no lo hagan. ¿Estamos listas para irnos con el Señor y para que venga? Amén. Ok, oremos, mis amadas. Amado Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria y la honra. Gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo como Salvador. Gracias por su preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias por esa promesa y esperanza de que estaremos contigo eternamente, Señor Jesucristo. Ven, Señor Jesucristo, ven por nosotros. Llévanos, sálvanos de esta maldad alrededor nuestro. Pero no en nuestro tiempo, Señor, sino en el tuyo.
Pero más que nada, ayúdanos a esperar tu llegada con gozo, con desespero y preparadas. Que no nos agarre este día, Señor, como el ladrón, descuidadas. Que nuestra vida te glorifique. Te lo ruego todo en el precioso Hijo de tu amado Jesucristo. Amén.